Mujeres, el podcast del INAMO, un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica. Hola, hola, qué lindo que nuevamente estemos en esta cita de mujeres. En este mes de febrero, ya ustedes se están dando cuenta, estamos hablando de corresponsabilidad, de crianza, de educación sin estereotipos, en fin, por ahí va el tema. Y el día de hoy vamos a hablar justo y sencillamente en este episodio de lo que se aprende en casa se refleja en la sociedad. Brechas de género y división sexual del trabajo. Y para poder masticar bien este tema, pues yo no lo hago sola. Siempre nos hacemos acompañar por expertas y hoy me acompaña una de ellas. Eve, qué lindo tenerte acá. Ya Eve es la segunda vez que viene en este nuevo episodio de Mujeres, pero ya lo hemos tenido un montón de veces, ¿verdad, Eve? Ay, muchas gracias, Iva. Es un gusto estar aquí, acompañarles y compartir un poquito de lo que uno ha aprendido en la vida, y tanto en el ámbito laboral como personal. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eve, por aceptar la invitación. Evelyn Piedra Rodríguez. Evelyn es compañera del INAMO y ella trabaja en el Departamento de Investigación. Ella es investigadora. Y con Evelyn, pues vamos a tratar de desmenuzar un poquitito este tema de cómo la crianza y la educación temprana influyen en la reproducción de brechas de género, especialmente en el trabajo, en los cuidados y en las oportunidades futuras. Eve, arranquemos. ¿Cómo podemos ir explicando cómo se relaciona la crianza con las brechas tanto salariales como laborales? Es bien interesante, Ivania, porque históricamente, ¿verdad? Sabemos que nos formamos en espacios colectivos y personales y más individuales. Entonces, desde la familia, desde las comunidades, todas las personas vamos aprendiendo qué lugar vamos ocupando en el mundo y qué podemos hacer y hasta dónde podemos tomar decisiones o no. Niños y niñas, ¿verdad? Y todas y todos lo sabemos, van aprendiendo a partir del modelaje, de ver cómo funciona en casa, ¿verdad? Cómo nos organizamos en la casa, quién hace qué. Entonces, desde edades muy tempranas, los niños y las niñas empiezan a ver cómo sus mamás, sus papás, familiares cercanos, organizan cosas tan cercanas y tan cotidianas como hacer la comida, quién prepara los alimentos, quién nos acompaña para cuando vamos a las reuniones de las escuelas y los colegios, quién toma las decisiones, cómo se distribuye el dinero en la casa, a quién hay que esperar para tomar una decisión para salir a pasear, quién maneja el vehículo familiar cuando estamos todos y todas juntas, quién lo maneja para llevarme a la escuela y al colegio. Todos esos pequeños detalles te van diciendo cómo se organiza el mundo, porque desde esta esfera tan pequeñita se traduce y se transporta a esferas más grandes. Entonces, podremos ver entonces, por ejemplo, quiénes tienen puestos de jefaturas en los lugares donde trabaja mi mamá y mi papá, quiénes son las personas que se encargan de las cosas más asociadas, por ejemplo, a la reproducción de la vida, que llamamos nosotras y nosotros, como la preparación de los alimentos, la limpieza y la limpieza de los hogares, quién cuida a quién, cómo se cuida a quién, si ese trabajo, qué tan importante será. Por ejemplo, mensajes que te dicen, ay no, es que papá está trabajando, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que preparar bien la casa cuando él llegue porque viene cansado. ¿Qué mensaje estamos dando ahí? ¿Y mamá o la persona que está en la casa no trabajaba? ¿No puede estar agotada también de estar preparando todo para que papá esté afuera? Digámoslo así, en una mirada tradicional de roles, ¿verdad? Que llamamos roles. ¿Qué es un rol? Son todas esas acciones que se empiezan a asociar a las personas dependiendo de cómo nacemos. Entonces, si nacemos hombre o si nacemos mujer, ya venimos casi como con un paquetito, ¿verdad? Que dice y define qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con respecto a las cosas que hacemos y cómo podemos y qué papel jugamos en la vida. Entonces, todo esto va a estar muy relacionado precisamente a cómo se organiza este sostenimiento de la vida, tanto en los ámbitos más privados y más cercanos como en nuestro hogar, como los ámbitos más públicos y económicos de más amplio nivel, como por ejemplo la generación de ingresos. Entonces ahí empezamos a ver precisamente cómo se empiezan a asignar de manera muy cotidiana, muy sutil, ¿verdad? Se empieza a grabar en nuestros corazoncitos y en nuestra mente, ok,
esto de lo privado, pareciera que no da tanto dinero, ¿verdad? Esto de lo privado pareciera que está supeditado a algo más público de generación de ingresos. Entonces ahí empezamos a ver cómo se empieza a construir una división basada en el sexo de nacimiento, de qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, lo cual no debería ser, no debería tener un impacto tan fuerte si no estuviera supeditado también a la calidad de vida que puedes tener y si pasa también por las decisiones que puedes tomar o los sueños que puedes alcanzar. Entonces, en la medida que esto tan sutil empieza a darte un lugar definido, de manera jerarquizada, supeditada, a otras decisiones y a otros lugares en el mundo, es cuando ya empezamos a hablar de que podría estar provocando cierta, ¿verdad?, niveles de desigualdad entre lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Y esa desigualdad en las tareas domésticas, por ejemplo, en el acceso a lo público, en el acceso hacia dónde puedo llegar, es lo que precisamente nosotras empezamos a trabajar como brechas de desigualdad que pueden estar generando discriminación entre las personas en este mundo, ¿verdad?, donde se organiza de esta manera social que conocemos como patriarcado. Y por ahí, Eve, tiene también que ver un poco, o no, explícanos vos, el asunto de las oportunidades. Están las brechas, pero ¿y las oportunidades? Exactamente, Ivania, porque en la medida que hay una desigualdad de lo que vos podés hacer, ¿verdad?, y hasta dónde podés llegar, entonces eso va a limitar mucho también en términos sociales esta construcción de qué oportunidades, qué podés hacer en el ámbito educativo, hasta dónde podés hacerlo en el ámbito laboral, hasta dónde podés llegar, por ejemplo, las decisiones que estás tomando también incluso personales. Por decirte un ejemplo, si en un hogar, ¿verdad?, se están tomando decisiones y hay un recorte económico, y digamos que vamos a imaginarnos una familia tradicional, donde hay un padre, una madre, e hijos e hijas. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? Por ejemplo, si hay un recorte económico con respecto al estudio de sus hijos y sus hijas. Pasará por el sexo, pasará por decir, bueno, como la chica después seguramente se va a casar, entonces mejor prioricemos los estudios del chico porque él tiene que ser proveedor. Que pasaba mucho en los tiempos de antaño. En los tiempos de antaño. Tal vez hoy día pasa por otras decisiones y decir, bueno, en este momento, ¿quién sigue en el colegio público y quién sigue en el colegio privado? Con respecto a las opciones y oportunidades de vida. O, por ejemplo, si hay un grupo familiar y uno de los padres, madre o padre, quiere estudiar, sacar, superarse, y dice, y he conocido muchas historias donde se prioriza que el compañero sea el que saque un posgrado, su maestría, ¿verdad?, que siga avanzando, mientras tal vez su compañera se hace cargo de más, porque ahorita, ¿verdad?, para nadie es un secreto que muchas mujeres están buscando precisamente generar ingresos propios, pero esos ingresos propios están muy supeditados también a la organización familiar. Entonces, muchas mujeres lo que buscan es un trabajo o un empleo o una opción de generación de ingresos que le permita tener más tiempo y más flexibilidad. Entonces, ¿eso qué limita las oportunidades? Bueno, mientras ella está generando ingresos, aportando al hogar también se hace cargo de este otro montón de tareas que tienen que ver con la sostenibilidad de la casa. Entonces, hay pactos, ¿verdad? Y uno dice, ok, usted termina de estudiar y yo me encargo de todo esto, ¿verdad? Y yo ayudo económicamente, pero también ayudo con los cuidados para que usted salga. Pero ¿cuántas veces eso es recíproco? ¿Cuántas veces cuando a ella tiene expectativas y sueños propios, tal vez sacar una maestría o un estudio, ya no lo logra porque ya la organización familiar llegó a tal punto donde ella es difícil soltarlo? Y no es que pase por una decisión personal de ella y diga, ay no, ya yo no quiero ese sueño, no. Ella seguramente tendrá que supeditarlo a que se organice de otra manera el hogar. Aquí el punto es entonces cómo se construyen oportunidades donde todas las personas tengan igualdad de condiciones para cumplir sus sueños, ¿verdad? Y volviendo al tema de la niñez, y cómo la niñez, niños, niñas, adolescentes, captan ese mensaje y lo decodifican ellos mismos. Sí, es que imagínate, todos y todas decimos siempre, es que los niños y las niñas son como esponjitas. Lo somos, somos esponjitas. Y vamos efectivamente apropiándonos precisamente de esas oportunidades. En el momento, por ejemplo, detalles. En el momento que, por ejemplo, en un hogar se dice o se decide que la hermana se hace cargo de los niños y las niñas, hermanos y menores que ella, ya se le está asignando un lugar específico, un mandato social. Un rol de cuidado. Un rol de cuidado.
Y a veces a muchas nos ha pasado en las capacitaciones que desarrollamos donde nos dicen, es que a mí me decían que tenía que ayudar y preparar cosas para mi hermano, pero mi hermano era incluso mayor que yo. Y ahí ¿verdad? es entonces donde es Ajá. importantísimo repartir tareas sin estereotipos. Cabalmente, o sea, en ese momento es bien importante, veámoslo como un proyecto de organización, ¿verdad? Donde decimos, ok, y esto pasa mucho por el cuidado también. El cuidado de las personas son expresiones de amor profundas, pero lo que no se vale es que por esa expresión de amor, ¿verdad? Se considera que tiene que ser gratuito, absolutamente y exclusivo de las mujeres y con alto nivel de disponibilidad. Entonces, lo justo sería precisamente que esas distribuciones, la distribución de las tareas sea dinámica. Hoy día, bueno, ¿quién sale primero de la casa? Ok, organicemos el desayuno. Son ¿verdad? pactos a nivel interno. Cotidianos y dinámicos, porque tampoco significa que todos los días tenga que ser de la misma manera, no. Viendo el contexto, viendo la edad que van teniendo nuestros niños y niñas, qué pueden ir haciendo, qué cosas podemos acompañar, qué cosas podemos apoyar. El compañero, bueno, hoy sale más tarde, que se dedique también y apoye en ese sentido a un pacto y a una organización más amplia, ¿verdad? Y es que justo y sencillamente esos pactos, esa organización interna, ¿verdad? Que empieza desde la parte privada, que es el hogar, es la que va a tener impactos positivos en la autonomía económica de las mujeres. Es decir, en que las mujeres puedan tener un ingreso propio. Sí, es que en esta crianza, si nosotras aprendemos desde muy pequeñas que las necesidades de las otras personas siempre son primero, es muy difícil, ¿verdad?, meter codazos y decir, bueno, ahora me toca a mí. Porque si usted tiene toda una vida pensando, uy, no, yo tengo que estar viendo y velando por la necesidad de tanta gente y ya me llegará mi turno. Y si ese turno nunca llega en la casa, es muy difícil defenderlo más arriba, ¿verdad? Y ahí es bien importante, y ahora que lo conversamos también, que recordemos que nosotros crecemos no solamente en la familia, crecemos en el centro educativo, crecemos en el ambiente laboral. Si los niños y las niñas y las personas adolescentes en sus escuelas, colegios, ven cosas muy parecidas, digamos, de forma tradicional en su casa, entonces es muy difícil que se hagan preguntas. Entonces, si van a la escuela, las niñas levantan la palabra y no les dan la palabra, por decir algo, se lo dan siempre priorizando tal vez a un compañero, o si en la escuela misma se está diciendo, es que como a las chiquitas les cuesta tanto las matemáticas, vamos a hacer entonces, no, ¿verdad? Las matemáticas seguro nos cuestan a todos y a todas por igual, ¿verdad? Todas vamos a tener condiciones distintas, pero que no pasen por una mirada del sexo al cual perteneces. Pero muchas veces, ¿verdad?, en las mismas escuelas y colegios se reproducen roles muy estereotipados. Entonces es ahí donde también tenemos que ir diciendo, ay no, hay que romper esas formas y dinámicas de estar en la escuela, ¿verdad? Recordando siempre que lo más importante también es hacernos preguntas a la realidad. Esta forma de actuar, esta forma en la que estoy acompañando en mi hogar y en mi escuela, ayuda a que las niñas y los niños se sientan parte, que tienen un lugar definido, que pueden alcanzar lo que ellas quieran, independientemente del sexo con el cual hayan nacido o no. Estoy más bien aquí machacando sobre el estereotipo. Con esa afirmación, Ede, tal vez como para ir ya cerrando, porque aquí el tiempo, ¿verdad?, se nos pasa muy rápido. ¿Cómo entonces es el tip que podríamos dar, ¿verdad?, de cómo educar para que niñas y niños se imaginen futuros sin límites? Bueno, yo pienso y de todo corazón y personalmente que es empezar por nosotras y nosotros mismos. ¿Cómo quiero yo? Con esta forma de ver el mundo, esta forma tan tradicional o las nuevas oportunidades que nos ha traído los cambios y los avances de derechos humanos, ¿qué aportes también han dado? ¿Qué cosas puedo mejorar yo, ¿verdad?, en este proceso de acompañamiento de personas menores de edad para que puedan poner sus sueños bien alto y no ponerse a sí mismos y a sí mismas limitaciones? Un ejemplo, empezar cómo me relaciono yo con la naturaleza, cómo me relaciono yo con las mascotas de mi casa, cómo yo demuestro este afecto, ¿verdad?, y cómo también lo recibo, cómo yo puedo cuidar a mi mamá con una manzanilla, cómo yo puedo recibir también un cuidado y una atención, por ejemplo, cuando vengo de la calle y tal vez es un lugar inseguro. Todas esas cosas tan pequeñas, tan cotidianas, siempre pensando que es cómo puedo hacer de este mundo un lugar mejor, más seguro y libre de discriminación para mis niños y mis niñas.
Qué linda reflexión. Y con esa reflexión cerramos este episodio del día de hoy. Por supuesto, agradeciendo a Evelyn por la compañía y por ese mensaje tan divino y tan poderoso que nos está, y invitación además, que nos está haciendo al final. ¿Cómo yo, desde mi metro cuadrado, puedo contribuir a que el mundo sea mejor, a que las futuras generaciones sean mejores, a que mi relación sea mejor, a que mis hijos y mis hijas sean mejores? Ahí se las dejamos. Hasta luego, que la pasen lindo. Mujeres, el podcast del INAM. Un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica.